El reencuentro es con la paz, movámonos. En la coyuntura global en la que una pandemia nos lleva a reflexionar sobre el cómo es y ha sido el encuentro con nosotros y nosotras mismas, nuestros familiares, la comunidad, el país y el planeta, hacemos un llamado a reencontrarnos y reconocernos como seres humanos desde la solidaridad, la esperanza y la empatía que nos conduce a ser gestores, gestoras de acciones de paz. Hoy doy gracias a Dios en nombre propio y en el de las miles de víctimas que se han sobrepuesto a tener la capacidad de nombrar lo innombrable y perdonar lo imperdonable. Ahora Mira García. Soy católica y en varias ocasiones víctima de la violencia. Cuando tenía 6 años, la guerrilla y los paramilitares aún no habían llegado a mi pueblo, San Carlos, Antioquia. Y aún así, mi padre fue asesinado. Años más tarde, pude cuidar al asesino, quien en ese momento se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando mi hija tenía 2 meses, asesinaron a mi primer esposo. Enseguida entré a trabajar a las inspecciones de policía, pero a ellas tuve que renunciar por la amenaza frecuente de la guerrilla y los paramilitares que ya se habían asentado en la zona. Con grandes esfuerzos logré establecer una piñatería, una juguetería, pero allí continuaron las extorsiones de los mismos grupos guerrilla y paramilitares. Recurrí a regalar toda la mercancía. En el año 2001, los paramilitares desaparecieron a mi hija Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el cadáver solo después de haberla llorado por 7 años. Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al dolor ajeno. Y a partir del año 2004 vengo acompañando y trabajando con familias víctimas de la desaparición forzada y en condición de desplazamiento. Pero no todo estaba aún cumplido. En el año 2005, el bloque Héroes de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, mi hijo menor. 3 días después de haberlo sepultado, atendí jovencito y lo puse a descansar en la misma cama que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, ese joven vio las fotos y reaccionó contándonos que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Y además nos narraba cómo lo habían torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que con la ayuda de Mamita María me dio la fuerza de servirle sin causarle ningún daño, a pesar de mi indecible dolor. Ahora coloco este dolor y el sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, del Jesús crucificado, para que lo una al suyo y a través de la plegaria de su santidad sea transformado en bendiciones y en capacidad de perdón
para romper el ciclo de violencia que en las últimas 5 décadas ha sufrido Colombia. Como signo de esa ofrenda de dolor, depongo hoy a los pies del Cristo de Bojayá la camisa que mi hija Sandra Paola, desaparecida, había regalado a mi hijo Jorge Aníbal, asesinado por los paramilitares, que la conservamos en familia como auspicio de que todo eso nunca más vaya a volver a ocurrir y que la paz triunfe en Colombia. Dios bendiga todos los proyectos humanitarios, educativos y productivos, porque son indispensables para crear condiciones que generen esa tan anhelada paz. Y Dios transforme los corazones de quienes se niegan a creer que con Cristo todo puede cambiar y aún no tienen la esperanza de que Colombia puede ser un país en paz y más solidario. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan José Urbano. Hoy les quiero hablar de un tema muy pero muy importante, la violencia. La violencia ha estado muchas veces en Colombia y tras cada vez que intentan destruirla y que se vaya de acá, no lo podemos hacer. En mi opinión, yo pienso que un país como Colombia debe tener más personas dispuestas a perdonar a quienes más nos han lastimado. Las adversidades nos enseñan a sobrepasarnos y seguir adelante cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y la educación construye la cercanía entre los seres humanos y crea la oportunidad de reflexionar en comunidad, cómo ser solidarios y así tener una Colombia en paz. Gracias por haberme escuchado. Espero que les haya gustado y gracias. Hola, mi nombre es Juliet Mariana Quiñones Sánchez y quiero compartirles mi breve opinión. No estoy de acuerdo con tantos asesinatos de líderes y lideresas sociales. Ellos hacen el bien a muchas comunidades. Parece que el COVID-19 no es la única pandemia dispuesta a acabar con la sociedad, sino también la indiferencia y el orgullo. Lo que más me motiva a trabajar por el bien de la sociedad es que en el mundo hay muchas personas dispuestas a luchar por la paz y la justicia en el mundo, y cada pequeño acto bueno puede cambiar el mundo entero. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Daniela García Puentes y en el video que a nosotros nos mostraron fue como una señora quiso mantener su identidad en anónimo, que tuvo que vivir en carne propia la violencia de las guerrillas y de los paramilitares. En Antioquia, ella tuvo que presenciar cómo fue que asesinaron a su esposo cuando su hija tenía tan solo 2 meses de nacida. Estas mismas personas que pertenecen a las guerrillas o los paramilitares fueron encargados de desaparecer a su hija. También estas personas, valga la redundancia, mataron a su hijo menor. Este video me hace reflexionar, ya que esa señora tuvo la capacidad y la valentía de perdonar aquello que es muy atroz para nosotros. También ella nos recalca que es mejor perdonar que vivir sin rencor, ya que si vivimos con podemos causarle daño a aquellas personas que nosotros no queremos o hacer cosas que nosotros podamos no ocultar o algo así. También nos muestra cómo es que nosotros tenemos que vivir en paz y perdonar. Cueste lo que nos cueste, es mejor vivir en paz que vivir en un odio que nos acompañe toda la vida. Esta señora ha creado varias campañas para ayudar a aquellas personas que también han vivido estos sucesos atroces. Puede que no sean de las mismas campañas militares o de las guerrillas o de los paramilitares, sino que tuvieron que vivir
sucesos diferentes, pero con las mismas consecuencias. Ella está ayudando a esas personas que tienen que perdonar a aquello que nosotros no queremos y que ellos tienen que vivir con paz en su vida, que ir con, valga la redundancia, con el odio que nosotros no queremos y hacerle daño a otras personas. Otra pregunta, en la segunda, ¿cómo nosotros podemos hacer que los estudiantes en el entorno educativo podamos vivir más en paz y sin violencia? Lo que yo pienso es que nosotros tenemos que aprender más de la cultura de nosotros, más del ser humano y de los valores que nosotros tenemos. Sería con los recursos de nosotros, sería en el área de ética, valores, mostrarnos aquellas cosas de la cultura, de los valores y todo eso, para que nosotros podamos ser más humanos y perdonar aquellas cosas que nosotros no queremos, pero tendríamos que hacerlo para vivir sin odio. También como tenemos que ser más, por decirlo así, guiados por el camino de los valores, que por cosas que digamos que aprendernos fechas o cosas así, para que nosotros seamos más humanos y perdonar aquellas cosas que nosotros nos queremos. Pastora es una señora de Villavicencio, la cual nos cuenta su historia de violencia, de cómo ha vivido la violencia tan cerca desde una temprana edad y cómo han sido esos momentos donde se debe encontrar con los asesinos de sus familiares. Pero lo interesante no es que hayan matado a sus hijos, sino lo interesante es cómo esta señora asume el perdón, cómo predica de una manera tan humilde y tan noble el perdón, cómo desde su ejemplo ha logrado perdonar. Eso es lo más importante de su testimonio, el perdón, que tanto nos cuesta a veces. Por ejemplo, no perdonamos a nuestros papás porque no nos compraron la blusa que queríamos, o no perdonamos a nuestro hermano porque se comió la última tajada de ponqué. Pero ¿cómo esta señora ha perdonado a los asesinos de sus familiares? Les pregunto a ustedes, ¿realmente perdonan? Bueno, ¿y cómo llegamos a la paz? También es un tema fundamental. Y el cómo. ¿Cómo vamos a llegar a ese perdón, a esa paz que tanto anhela Colombia? Considero que la educación es fundamental. Fundamental porque no podemos seguir en ese pensamiento de el que es pobre es porque quiere y porque no trabajan. Esa no es la respuesta. El papel de los planteles educativos es fundamental en esta parte del cómo llegamos a la paz. Estos planteles educativos nos pueden acercar a testimonios de personas que han sido golpeadas por la violencia, por ejemplo, los jóvenes. Muchos jóvenes han sido golpeados brutalmente por la violencia como pastora. Estos testimonios nos pueden ayudar a sentir empatía, a consolar al hermano colombiano que lo necesita. Y así vamos a llegar rápidamente al perdón y a la paz que deseamos. Perdonar lo imperdonable, qué buen testimonio de Pastora y de todas las víctimas. En esta Semana por la Paz, las víctimas nos enseñan que no es con espada, no es con ejército, sino con el poder del perdón. Perdonar transforma, servir a los que nos hacen daño es la mejor cachetada que le pueda dar a uno, a alguien, que no debemos dar ninguna cachetada, sino que debemos dar abrazos, caricias de amor, y así se transforma toda la humanidad. ¿Cómo podemos pues desde nuestro centro educativo, de nuestra escuela, aquí en Incodema, hacer que la paz sea una realidad? Pues en cada salón es un escenario de paz. Cada salón es un lugar de paz donde tenemos que vivir. Y claro que hay lugares difíciles, y claro que hay dificultades. La familia, lugar para construir la paz. ¿Cómo lo hacemos? Sembrando siempre el perdón y haciéndonos reconocer a cada uno de la importancia de servir. Porque el que sirve perdona y entiende que el otro se puede equivocar
y puede transformarse todas sus vidas. Pero no es con esto que nos estamos intentando hacer que el uno ataca al otro y que golpe con golpe yo pago. No, nada de esas cosas. La paz es el orden que Jesús, el Señor, quiere para todos ustedes. Ánimo a trabajar por la paz y que Dios Todopoderoso nos conceda una semana, pero no, toda una vida llena de paz. Seamos instrumentos de paz.